Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lunes 29 de junio, prácticamente cerrando ya el medio año. Se está terminando el medio año de este 2026. Vamos a arrancar la segunda mitad a partir del mes de julio y bueno, como arranque de semana, regularmente hay mucho más información que se viene acumulando. Este lunes no es la excepción, pero vamos a arrancar el programa de este día compartiéndole el anuncio que hace menos de una hora el gobierno del estado de Jalisco, encabezado por el jefe de gabinete Alberto Esquer, otros coordinadores de gabinete, varios secretarios y el director del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado, dio una rueda de prensa en la que es hasta el momento la apuesta más fuerte que hace el gobierno de Pablo Lemus para responder a las quejas, a las exigencias, a las críticas que desde la sociedad se le está haciendo llegar por la mala calidad del agua que estamos recibiendo los tapatíos. Un agua puerca, así lo entendemos, es agua turbia, es agua con un olor nauseabundo, es un agua que está enfermando porque también tiene desde metales pesados a distintos otros componentes que perjudican la salud, de tal manera que este anuncio que hacen y que entre otras cosas abarca de inicio una inversión de 5,000 millones de pesos que irá aumentando hasta los 20,000 millones de pesos y obras adicionales, supuestamente con esto enfrentarán este desafío, y esto en el contexto en que se venían intensificando las movilizaciones de los tapatíos en contra de este problema. Pero hay más información, tendremos un par de entrevistas, vamos a hablar con José Casilla, representante de la comunidad de San Francisco Ixcatán, y esto es por su demanda para que sea reconocido como un pueblo tucuexe, y también con Rafael Camacho, colega periodista de Venevisión. Vamos a enlazarnos hasta Venezuela para que nos cuente cómo va esa situación tan dolorosa y dramática que están viviendo en Venezuela tras los 2 sismos consecutivos y otras réplicas que se han vivido, los sismos desde la semana pasada, y también vamos a informarles sobre la crisis por desaparición de personas. Es el menú de temas que tenemos. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y gracias a ustedes por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Más adelante hablamos con Rafael Camacho allá desde Venezuela. La situación es alarmante, Rubén, porque sigue subiendo la cifra de personas muertas. Hoy casi llega a 1,700 personas muertas, pero las ONG siguen hablando. Hoy el recuento es de 46,000 personas desaparecidas todavía, y es donde está la gran preocupación de dónde pueda llegar esta cifra. Pero vamos a partir con el tema de la crisis del agua, Rubén. Por cierto, ahorita vamos a escuchar este anuncio del gobierno y creo que viene a tratar de responder lo que decías de las manifestaciones. Tan solo para esta semana están convocadas 5 protestas por el tema del agua. 4 están siendo convocadas por algunas ONGs como el INDEC, y otra para el 4 de julio en Casa Jalisco es convocada por otros colectivos ciudadanos por el tema de la falta de atención a esta agua contaminada. Vamos a escuchar este mensaje que presentó, que encabezó Alberto Esquer ahí en Casa Jalisco. Muy buenas tardes. Tenemos un anuncio muy importante para la población del área metropolitana de Guadalajara. La calidad del agua en Jalisco es un problema real, histórico, que compete a los 3 órganos de gobierno y que se ha agravado año con año, principalmente por la falta de inversiones de largo alcance en la infraestructura hídrica en los últimos 25 años. Los problemas de calidad del agua que se han registrado en los últimos días han afectado a 200 de las casi 2,000 colonias a las que da servicio el CIAPA, pero no podemos permitir que esto siga sucediendo. El gobernador Pablo Lemus dio un golpe de timón y nos instruyó instalar una mesa ejecutiva permanente para atender de manera interdisciplinaria esta compleja situación y elaborar una estrategia que solucione los principales problemas que enfrenta la ciudad en materia de agua. Hoy queremos anunciar que tenemos un plan estratégico que contempla más de 30 acciones específicas.
en el corto, mediano y largo plazo para atender de manera integral esta situación, desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento hasta la mitigación de inundaciones y la atención de socavones. La primera parte de este plan ya está en ejecución y le hemos destinado de manera inmediata un fondo de más de 5,000 millones de pesos. Esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que este año cumplirá 70 años y que potabiliza más de la mitad del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Chapala-Guadalajara. Será un bypass que evitará que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del Canal de las Pintas y mejore la calidad del agua que llega a la potabilizadora de Miravalle. También en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y otras acciones de saneamiento e infraestructura que nos mejorarán las condiciones de sistema hídrico para la ciudad. Hasta ahora, todo ha sido realizado con recursos propios del Estado y en menos de un año. Estas acciones nos permitirán ver resultados en la calidad de agua de la ciudad. Para resolver de una vez por todas este tema, requerirá al menos de 4 obras adicionales de largo alcance y con recursos suficientes para garantizar la distribución y el abasto de agua de calidad para nuestra ciudad. La primera de estas obras es el proyecto del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que garantizará el abasto de calidad a la ciudad, permitirá sacarle menos agua a Chapala y al dejar de utilizar el sistema antiguo, reducir el impacto al medio ambiente y disminuir los costos de bombeo. Las otras 3 obras necesarias para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de reconversión de la planta potabilizadora número 1, la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 3 y la ampliación de la planta potabilizadora número 5. La suma de todas estas acciones representa una inversión de más de 20,000 millones de pesos y permitirá al CIAPA que pueda ofrecer agua de calidad a los hogares del área metropolitana de Guadalajara. Este es un problema que nos exige actuar con un sentido de corresponsabilidad, además de las acciones del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Esperamos el apoyo de la Federación para validar estos proyectos que son de interés social. También el Poder Legislativo le corresponde analizar y aprobar las iniciativas que enviaremos en los próximos días para financiar estos proyectos que son indispensables para garantizar el abasto y la calidad de agua en la ciudad. El Congreso tiene la facultad de dotar al Estado del marco legal y del financiamiento necesario para emprender las soluciones de fondo que necesita nuestra ciudad. Sin esta participación decidida, será imposible resolver este desafío de manera definitiva. Por eso, hacemos un llamado a todas las autoridades, a los 3 órganos de gobierno y a todos los poderes públicos para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Y por supuesto, también convocamos a la ciudadanía a ser corresponsables, porque el cuidado del agua y la construcción de las soluciones duraderas requiere del compromiso de todas y todos. Solo trabajando juntos podemos enfrentar este reto y resolverlo de una vez por todas. No estamos empezando de cero, pero las decisiones que tomaremos hoy son las que garantizan que las próximas generaciones tengan agua de calidad y el sistema hídrico que nos merecemos en la ciudad. Muchas gracias. Es el mensaje del jefe de gabinete, Alberto Esquer. Una cosa que dice si al final, con estas obras podremos garantizar la agua para la sociedad,
para las siguientes generaciones. Entonces es un total desmentido nuevamente a lo que había afirmado Enrique Alfaro, de que se había garantizado agua para Guadalajara para los próximos 50 años. Eso lo dijo en su último año de gobierno. La otra cosa de la mayor relevancia, que a mí me había pasado por alto en la primera vez que lo escuché, prácticamente están anunciando nueva deuda pública para financiar estas obras, cuando dice que le piden apoyo al Congreso para que dote de los recursos necesarios para estas obras. Se está prácticamente anticipando un gran paquete de deuda para pagar estas acciones. Y en decir, bueno, si la gente quiere agua limpia, pues que acepten que nos tenemos que endeudar en lugar de, digamos, de hacer programas de austeridad, de recortar otras partidas que no son importantes. Bueno, esta es una suposición mía, lo vamos a ir viendo, pero prácticamente me imagino, Jesús, que ese es el mensaje que está entre líneas de parte, o más que entre líneas, de una manera clásica, así muy directa por parte de Alberto Esquer. Ahora, por otra parte, Rubén, había rumores en la prensa desde hace varios días de que sí iba a haber un anuncio esta semana del tema del agua, y el rumor apuntaba que se iba a anunciar una posible privatización o una especie de asociación público-privada, como una manera de entrar el sector privado en el tema del agua. Afortunadamente no se escuchó ahorita. Pero aunque hay varias obras públicas. Exacto, hay que estar al pendiente en los detalles. Al menos 4, asociación pública o privada. El nuevo acueducto, la modernización de las 3 plantas, para empezar con la de Miravalle, y este bypass que le llamo al principio para supuestamente evitar digamos, uno de las fuentes más contaminantes de agua. Otra cosa que me llama la atención es culpar a la ciudadanía. Al final ese llamado es que la ciudadanía tiene que ser consciente, como si fuéramos nosotros los responsables de planes urbanos de desarrollo, de corrupción, de construcciones inmobiliarias chuecas, en fin, esta cuestión de pasarle siempre la responsabilidad a la ciudadanía. Y lo otro, se ha cuestionado de parte de los especialistas el tema de destinar tanto a obra pública para atender la crisis del agua, que tiene otros matices, que ya se ha hablado hasta el cansancio con temas de gestión del agua, ¿no? Y creo yo que está subestimando la dimensión, porque habla de 200 colonias, reportes en mala calidad de agua en 200 colonias de 2,000 que hay. Solo, ya no nos va a dar tiempo de detallarlas, hay una nota de declaraciones de María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario que recogen los colegas de NTR, y ella dice que es en Guadalajara donde hay más agua contaminada, pero dice en esta cita, en 3 meses hemos recibido 802 denuncias con agua con olor y color. El municipio principalmente afectado, y lo estamos corroborando con los análisis comunitarios, es Guadalajara, después Zapopan, Tlaquepaque y finalmente Tonalá. Yo creo que se está minimizando todavía el problema. Y ya en una nota de NTR, por cierto, incluyen también una carta que circularon a finales de la semana pasada a colonos de diferentes colonias como La Americana, Arcos Vallarta, La Obrera, Lafayette, entre otras, pidiendo a las autoridades que atiendan esta crisis por la mala calidad del agua, pero en concreto haciéndole un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidiendo la intervención del gobierno federal ante esta situación de crisis que tenemos acá con el CIEPA. Todavía en la otra nota, María González recordaba que en el agua no solamente que huela mal o que llegue con un color oscuro, turbio, sino que se han encontrado coliformes y también metales pesados en el agua que nos llega. Hablando de IMDEC, ya nos enviaron un tuit hace rato, ahí está María González, directora del IMDEC. Es una semana de 4 manifestaciones se están programando para esta semana. Empezarían el jueves 2 de julio con una protesta frente al Coprisjal, que es esta Comisión de Riesgos Sanitarios, para exigir la declaración de emergencia sanitaria. El miércoles 8 de julio, la próxima semana, otra protesta, esta afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El viernes 10 de julio, otra protesta afuera de las oficinas matrices del CIAPA, y el miércoles 15 de julio otra protesta fuera de la Fiscalía Anticorrupción, preguntando qué ha pasado con los casos polémicos de corrupción ahí. Y la otra, en la que no participaba OMD, que es la que ya se había anunciado, Rubén, de la protesta este 4 de julio en Casa Jalisco, por parte de otros colectivos, también pidiendo a la autoridad atender la crisis por el agua. Vamos a la primera pausa y regresamos con la primera entrevista. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya casi vamos a la línea telefónica para la primera entrevista de esta tarde. Hay que recordarles que la comunidad zapopana de San Francisco Ixcatán aprobó recientemente la propuesta para solicitar su inscripción en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esto como parte del pueblo
Tecuese. La decisión es producto de una consulta popular que incluyó con 319 votos a favor y 2 en contra, resultado con el que la comunidad va a iniciar el trámite formal para obtener este reconocimiento del gobierno federal como comunidad indígena integrante del pueblo tecuese. Vamos a hablar con José Casillas en un instante. Es digamos, un objetivo que desde hace mucho tiempo esta comunidad acá al norte de Zapopan viene tratando de lograr este reconocimiento. Mientras ya tenemos en enlace esta videollamada con José Casillas, representante de la comunidad de San Francisco Ixcatán. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Antes de detallarnos qué significa esta decisión que tomaron ayer en asamblea, háblanos de la comunidad de San Francisco Ixcatán para los que los radioescuchas que probablemente no la recuerdan. Bueno, pues tenemos ya muchos años nosotros autoascribiéndonos y autorreconociéndonos como indígena y estamos aquí desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, en 1530 que llega Nuño de Guzmán, el 30 de marzo durmió aquí, según las crónicas, y de aquí se fue a Tacotlán. Entonces, este pueblo es muy antiguo y hay evidencias de presencia humana desde unas pinturas rupestres que podrían ser que son del Neolítico y que podrían tener unos 4,000 años, pero las evidencias así ya de poblamiento aquí, por las vasijas encontradas, por los lugares, pues las zonas arqueológicas que han sido estudiadas, por lo menos hay 2,000 años de antigüedad de Ixcatán. Ixcatán pues está en realidad muy cerca ya de la zona metropolitana de Guadalajara, pero posee una característica muy peculiar porque como está en la barranca, entonces no ha permitido quizá que crezca la ciudad para este lado como se ha crecido por la salida a Colotlán, por ejemplo, ¿no? El Valle de Tezistán o para Tonalá, para Tlajomulco, para El Salto o Juanacatlán. Así es. José, y también tienen, digamos, en las décadas recientes, organizándose para resistir, digamos, el despojo, invasión de sus territorios y también para la restitución de sus territorios. ¿Qué les ha llevado ahora, digamos, a llevar a esta consulta que dice que si quieren el registro como pueblo tucuexe ante el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas? ¿Qué significa? En realidad este es un procedimiento administrativo, ¿no? Que está en la ley indígena, pero también es un derecho, ¿no? Que nosotros tenemos conforme al artículo 2 de la Constitución de reconocernos como tales, aunque aquí el vestuario o la lengua u otras características por las que generalmente se clasifica a los pueblos y comunidades indígenas, pues ya no estén muy presentes, pero sí las fiestas. Ahorita escuchaste un cohete, ¿no? Por ejemplo, sí, así estamos escuchando. Estamos conmemorando el día es una fiesta sincrética del agua y para el buen temporal, la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Uh-huh. Entonces, nosotros evidentemente hemos recuperado documentos, testimonios de participación de este pueblo y de otros con los que convivía pacíficamente aquí en la zona, en la Guerra del Mistón, y luego para el reconocimiento, ¿no? de la corona española en 1692, procedimiento que se ejecutó porque fue un mandamiento como especie judicial, ¿no? Una cédula real, de 1696 a 1704. Luego vinieron las leyes de reforma y los antes llamados indios decían, entonces tienen que privatizar sus tierras y repartírselas. Aquí la gente no hizo caso. Hasta 1880 hubo un ligero reparto, pero que no concluyó. Y hubo otro a finales del siglo XIX, principios del XX, que tampoco terminó. Entonces, por tanto, la mayoría de nuestras tierras siguen sin escritura ante el registro público de la propiedad
reconocidas oficialmente, pues tenemos solamente 1,103, pero nuestro territorio era más o menos de unas 12,000 hectáreas. 12,000. Y solamente, sí, 12,000. Y solamente 1,104 están en la resolución de Gustavo Díaz Ordaz del año de 1968. Uh-huh. Este proceso se inició en el año 36 o 34 del siglo pasado. Este proceso de lucha con Juan Reynoso Estrada y otras personas, ¿no?, que de ese tiempo, como Emilio Vázquez Solís, y luego vino mi papá, ¿no?, que él fue el primer presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Dionisio Casilla Larios, en el año de 1974. Entonces, la gente aquí también le entró a la guerra cristera, y hubo fusilados. Ahí están los plomazos en la fachada de la iglesia, ¿no? Eso, los fusilaron en 1929. Y así, o sea, en la Revolución Mexicana hubo más bien gente que se fue al ejército, quizás no obligados, ¿no? Porque ya ves que había, ¿cómo le llaman eso? La leva, ¿no? Leva. Uh-huh. El ejército. Y también hubo alguna gente que estuvo en el ejército. Y luego hubo un grupo de armados por Lázaro Cárdenas para defender la tierra. Total que siempre ha habido aquí gente que ha estado luchando pues en defensa del territorio. Y en este mismo contexto se escriben los compañeros de los Tempisques, de Hacienda de Lazo, de Copala, de San Esteban, de La Soledad, de Guastela, San Lorenzo, ¿no? De hecho, en la asamblea de ayer, en la consulta de ayer votaron de diversos pueblos. ¿Nos cuentas específicamente cómo ocurrió esta? Lo que pasa es que la Junta de Pobladores realizada el 26 de abril de este año, yo les planteé el asunto de una audiencia que nos dieron, ¿no?, al comisariado en el INPI, aquí en la sede que tiene en Guadalajara. Sí. Y hicimos unas gestiones para hacer unos caminos como en otros lados, ¿no?, que le llaman caminos artesanales, y me dijeron, no, pues ustedes no entran. ¿Por qué? Cabrón, ¿por qué no? Pues porque no están inscritos en este catálogo, así empezó todo. Nosotros ya traíamos la idea de todas maneras, ¿no? Es propiamente solamente por los recursos, sino por todo lo que esto significa. Finalmente, y entonces, yo llevaba la carpeta básica, me dijeron, pues con esto lo podemos inscribir, reúnen todos los requisitos, tienen territorio, tienen resolución presidencial, solamente falta una asamblea para que se autorreconozcan. Entonces lo planteo, la Junta de Pobladores, que estuvieron reunidos, yo creo como unas 300 más o menos personas, que son distintas a las que votaron, no, porque en esta vez hubo más gente de fuera, sí, que vino a opinar, porque la otra pues ya había sido consultada en la asamblea del 26 de abril, y finalmente la asamblea del 31 de mayo de comuneros es la que ordena que se haga la consulta, porque como tú sabes, los censos agrarios están bien maleados, bien mochos. Luego aparece gente que ni debe estar y otra gente que como debe los estar. Chuchos, ¿no? Ajá, por ejemplo los Chuchos Ortega, ¿no?, que siguen apareciendo ahí. Y entonces es por eso que se hizo esta consulta. Andaba como medio pueblo fuera de viaje, pero aún así hubo 319 votos a favor. Hubo, creo que fueron dos en contra y un nulo. Algo así estuvo. Ahorita no tengo el dato así preciso, pero lo importante de esto, bueno, pues es que opinó otra, ¿cómo diríamos? Otra población que no estuvo en las asambleas, y eso pues fueron, mira, te doy los datos, 319 votos a favor, 2 en contra. Y un nulo. Y un nulo. Uh-huh. Es lo que hubo. ¿Qué tal, José? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Jesús, buenas tardes. Igualmente, pues felicidades, era algo que estaban buscando desde hace mucho tiempo, bien como nos explicas, José. Una duda también, bueno, dos, ¿qué sigue después de esta consulta para lograr el reconocimiento y ya que los incorporen en ese catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas? Y la otra pregunta es, de lograrse esto, además serían la primera comunidad de este pueblo tecuese en obtener este reconocimiento en el catálogo en todo el país. Sí, y nosotros acabamos de checar y no hay ningún pueblo con este nombre. Uh-huh. De hecho, aquí en Jalisco es muy bajo el número de pueblos y comunidades indígenas registrados en ese catálogo.
son alrededor de 32 por ahí. 32. Y entonces de más de 16,000 que tiene el catálogo a nivel nacional, entonces no es nada. O sea, esa idea de desaparecernos, ¿no? Claro. Y más en un municipio como Zapopan, ¿no? Que tiene más presupuesto, o casi igual el mismo presupuesto que el estado de Aguascalientes. Entonces, nosotros tenemos una serie de pliegos de demandas que hemos entregado a Presidencia de la República y muchos se han atorado. Una, porque no estamos registrados en el SAT. Entonces no podemos ser sujetos de donaciones, ni de organismos nacionales ni internacionales. No podemos recibir fondos directos. O sea, entonces esto también nos va a permitir tener una cuenta en el SAT para poder que los recursos se etiqueten, ¿no? De manera más directa a estos pueblos. Y la otra, pues es que usted ya conoce nuestras demandas. Estamos soñando con una universidad aquí en La Barranca, con que se construya el edificio de la escuela preparatoria, con un museo regional, un museo de aquí de sitio, podríamos llamarle, ¿no? Porque hay muchas cosas que hemos recuperado de las zonas arqueológicas de aquí de La Barranca, una presa de captación de agua de lluvias a construirse en el cráter ahí en la boca de un cráter de volcán. En fin, hay una serie de obras y servicios que nosotros no hemos podido lograr. Ya fuimos 3 veces a Presidencia de la República. Pues no, o sea, nosotros no vemos el cambio entre un partido y otro. O sea, somos muy francos, no ha habido gran respuesta, pues, de la autoridad federal. Y del estatal, pues ya ni se diga, ¿no? O sea, nos acaban de negar unas máquinas que pedíamos para hacer unos bordos en desarrollo rural del gobierno del estado. Entonces, pues no, realmente hay bastantes cosas. La crisis del agua es tremenda, que la que estamos padeciendo ahorita, porque está lloviendo, mucha gente capta el agua de lluvia y con eso ahí la vamos pasando. Pero sí es necesario que el Estado mexicano vea a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus necesidades de fondo y que no trate de extinguirlos, de desaparecerlos, de borrarlos del mapa, ¿no? Como ha sido como la costumbre. Así es. José, entonces, además, digamos, de que les destraba algunos trámites administrativos, también es una autoafirmación como pueblos indígenas desde San Francisco Ixcatán. Sí, en el fondo eso es. Claro. Y nosotros, alguna gente tenía algún miedo, decir, híjole, hay gente que nos van a decir indios. No, pues ahí están los resultados, pues. Sí. En la Asamblea de Comuneros fue también como del 95% más o menos. O sea, evidentemente. Sí, los otros se abstuvieron, no hubo ningún no. La gran mayoría está de acuerdo, sí, pues. También, sí, no hubo no. Y en el caso de la Junta de Pobladores lo mismo, más o menos. Bien. Entonces no tenemos dudas, pues, de que la gente está interesada en esto. Y repito, pues esto es solamente un procedimiento administrativo del Estado mexicano, pero al que tenemos derecho, no tenemos por qué renunciar, pues. Claro. José, pues muchas gracias por hablarnos ahora de esta asamblea del día de ayer, donde gana claramente esta consulta a favor de reconocerse como un pueblo. Corrígeme, ¿es Tucuexe o cómo se pronuncia? Sí, pues nosotros estamos acostumbrados a nombrar la X como J. Tucuexe. Pero un experto en náhuatl nos dijo que es Tecuexe. Tecuexe, de acuerdo. S con H, con una H. Muy bien, Tecuexe. Muchísimas gracias y más adelante seguimos con el seguimiento a los otros temas que tienen agua, bordo y lo que nos has mencionado. Te agradecemos enormemente, José. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes para ti. Nos vamos a la pausa. Es un enorme reconocimiento para esta comunidad, como lo dijo la carrera, pero no han dejado de estar luchando desde en toda su existencia. Nos vamos a la pausa y regresamos. Un enlace hasta Venezuela con Rafael Camacho. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a este enlace. Jesús presenta. Vamos hasta Caracas, donde le agradecemos a Rafael Aníbal Camacho que tome esta llamada telefónica. Él es periodista allá en Venezuela, es corresponsal, reportero en la cadena Venevisión, la cadena de televisión allá en ese país, y nos va a contar los detalles de qué está pasando después de estos 2 devastadores terremotos que sacudieron al país la semana pasada. Todavía hay mucha gente atrapada lamentablemente en los escombros. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Rubén, y a toda tu audiencia allá en Guadalajara. Bueno, sí, la situación sigue crítica acá en Venezuela porque hay mucha gente atrapada bajo los escombros. Según una estimación preliminar, según datos preliminares, solamente en el eje de La Guaira están colapsados y seriamente comprometidos aproximadamente 300 edificios. Aquí en la capital, aquí en Caracas, fueron 7 los edificios que colapsaron en su totalidad. Todavía no hay una contabilidad de edificios comprometidos, pero sí hay muchos, según nos han informado las autoridades, tanto del municipio capital, del distrito capital, como del municipio Chacao o del municipio Baruta, acá en la Gran Caracas. Sí, ahí todavía, esta mañana al mediodía, cuando hablaba contigo por WhatsApp, conversaba con los topos aztecas y ellos todavía tienen la esperanza de conseguir personas con vida bajo los escombros de 2 de los edificios que colapsaron en su totalidad en la zona de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, aquí en Caracas. Eso hay en Caracas. Esos 2 serían 2 de estos 7 que comentas que se derrumbaron totalmente en Caracas. En Caracas, exactamente, en la ciudad de Caracas. Rafael, nos comentas un poco, nos describes geográficamente la otra parte que es La Guaira, que es la que está pegada en la costa. ¿Cuántos kilómetros ahí separa de Caracas? ¿Cómo nos ubicas un poquito, por favor, en el mapa? Mira, separan a La Guaira el Cerro Ávila, el famoso Cerro Ávila, o Guaraíra Repano, que es un nombre indígena, pues, la parte, es como, digamos, la última parte de la cordillera de la costa, de la cordillera. Nuestra cordillera comienza en el estado Mérida al suroeste y viene por todo el país y casi que culmina en esta zona de la capital. ¿Qué sucede? El Cerro Ávila, que tiene aproximadamente casi más de 2.000 metros de altura, separa a la ciudad de Caracas de La Guaira. Para llegar a La Guaira hay que tomar la autopista, cruzar el Cerro Ávila por túneles y son aproximadamente unos 80 kilómetros de Caracas a La Guaira. Por eso es muy fácil ir y venir en el mismo día. Claro, y mucha gente vive en La Guaira y trabaja en Caracas, es como una ciudad satélite. Y viceversa, ¿no? Precisamente. La Guaira es, digamos, que la capital de la comunidad aeronáutica y de la comunidad marítima, de la comunidad marítima mercante de nuestro país. Exacto, ahí está el aeropuerto principal y el puerto principal. El principal puerto aéreo, el principal puerto marítimo del país. Entonces, la comunidad que vive, pernocta y hace vida los 365 días del año en todo el eje de Catialamar, La Guaira, Maiquetía, Macuto, Naiguatá, Tana. Esas son todo esto que te estoy nombrando son varias ciudades en una. Claro, así es. Entonces, toda esa comunidad alrededor, ahí yo calculo que debe haber alrededor de 500 o 800 mil personas que habitan permanentemente o que hacen vida allá y trabajan en Caracas o viceversa. Claro, es una población amplia. Te voy a pasar a mi compañero Rubén Martín, Rafael, pero entonces es bastante amplia la zona del impacto, entre 500 y 800 mil habitantes. Sí, muy amplia la zona de impacto de estos 2 sismos. Rafa, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Reportes de agencias
noticias hablan de que hoy el presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, él está presentando los partes diarios, se habla de 1,719 muertos, 5,000 heridos. ¿Hay alguna estimación? Bueno, y citan también en esta nota de Naciones Unidas, estima 50,000 desaparecidos. Yo quisiera preguntarte otro dato, si puedes confirmar estos datos, y si, como la experiencia que tenemos en México también de sismos, se habla también de damnificados, es decir, de las personas que a lo mejor, bueno, que quedaron vivas y no heridas, pero con daños en sus viviendas. ¿Hay alguna estimación sobre esta cifra allá en Venezuela? Yo se lo digo a ustedes, por supuesto, publicarlo acá tú sabes que es muy difícil, sí. Pero yo soy de los que parte de que esas cifras sobrepasan las cifras oficiales en creces. Porque otros compañeros de nuestra cadena de Venevisión han visitado las morgues, tanto de acá de Caracas como de allá de La Guaira, y si el primer y el segundo día decían que la entrada de cuerpos a la morgue de La Guaira o que la morgue de acá de Bellomonte en Caracas sobrepasaba los 300 en cada una, entonces quiere decir que el índice de víctimas tiene que ser superior. Entonces está subestimado estas cifras que está presentando el gobierno. Sí, y yo creo que de 50,000 personas debe pasar también, porque si hay un estimado de que colapsaron o están comprometidos aproximadamente 300 edificaciones, o sea, uno no tiene que ser un erudito de la matemática para saber que las cifras sobrepasan lo que ellos están publicando. Ese es el gran problema. Incluso ¿hay manera de acceder a algún reporte independiente del gobierno, de alguna no sé, en si estos momentos es muy, muy, muy difícil, hasta para los medios venezolanos. Bueno, para los medios venezolanos es más difícil que para los medios que para los medios extranjeros. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que hubo también, como en México, de inmediato una ayuda desde la sociedad civil de la misma población a justamente ayudarse a sus familiares, evidentemente, pero también a sus amigos conocidos. Si nos hablas de esto. Impresionante, mira, es lo más impresionante. El día jueves, por supuesto, aproximadamente, te digo, habrían pasado 12 horas de los dos sismos. El día jueves a las 3, 4 de la tarde, llegamos a un centro de acopio que se armó en una de las zonas más populares en Caracas, en Catia. El Parque del Oeste, también denominado Parque Ali Primera, la gente de la comunidad trató de armar un centro de acopio, de hecho lo hizo, pero tú veías señoras que bajaban de los sectores más humildes a traer 2 latas de atún, por ejemplo, y preguntando, ¿yo puedo colaborar con esto? Entonces esos gestos de la población venezolana impresionaron mucho. Ese mismo día vinimos aquí, en este momento yo me encuentro en la sede de Cáritas Venezuela, que está aquí también en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. Así es. Y me dijo la presidenta de Cáritas Venezuela, me han llamado todos los empresarios del país para ponerse a la orden. O sea, de un lado y de otro, ¿no? La solidaridad ha sido automática. Así como ha sido automática la solidaridad internacional, que, ojo, hay que reconocerla también, porque han estado en primera línea más de 36 países, enviando ayuda, enviando rescatistas, enviando a sus fuerzas armadas a colaborar con esta tragedia. Y la otra cosa es que además de apoyar y solidarizarse con víveres y otras herramientas, literalmente sacando escombros de los edificios destruidos para tratar de encontrar todavía sobrevivientes, ¿no? Sí, ha habido muchos milagros, ha habido de verdad, así como le sucedió a ustedes allá en México hace unos años, aquí ha habido muchos milagros. De verdad, hubo un bebé recién nacido el día de ayer junto con su madre que salieron de los escombros totalmente ilesos. Bueno, con algunos golpes, alguna cosa, porque es una cosa lógica. Claro. Pero un bebé de escasos días de nacido que salió, que
sacó el equipo norteamericano, uno de los equipos norteamericanos que está acá, y eso pues por supuesto es un milagro, pues es un milagro de la vida, como decimos acá. Así es. Rafael, una duda con respecto a la atención allá en esa zona de La Guaira. ¿Ha logrado llegar la cantidad de rescatistas a esa zona que nos describías en La Guaira? ¿Maquinaria pesada también? ¿O todavía no han llegado del todo, considerando pues estas cuestiones geográficas que nos describías, ¿no? La separación entre Caracas y La Guaira. Bueno, fíjate tú, después del terremoto, la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la terminal aérea sufrió varios daños, y la pista también. Cuando llegaron los equipos norteamericanos, vinieron con equipos pesados y en menos de 6 horas pusieron la pista operativa. Ya para el día viernes la pista estaba operativa y el primer contingente que aterrizó fueron dos Boeing C-17 Global Master de la Luftwaffe alemana, precisamente, porque el mismo embajador alemán, Volker Pellet, fue a buscar a Frankfurt. Igual que el embajador Gilles Reduit de Suiza, fue a buscar a Zúrich a su contingente. O sea, la respuesta diplomática internacional ha sido muy grande, pero imagínate que en menos de 6 horas la pista estuvo operativa. Claro. Porque también se está usando la pista de la base aérea Libertador en Maracay, que está a 1 hora de Caracas hacia el sur. Claro. Que es la base aérea más grande del país. Ok. Bueno, por lo menos entonces fue rápida la atención. Vamos a seguir en comunicación contigo a lo largo de esta semana, si te parece, Rafael Camacho, para que nos vaya dando los detalles, ¿no? Y sobre todo escuchar historias de rescates milagrosos. Exacto. Ojalá que sea rescatada la mayor cantidad de personas. Como les decía, esta mañana conversaba con sus compatriotas, con los topos aztecas y de verdad, de un edificio de 11 pisos que se desplomó por completo aquí en Caracas. Ellos haciendo el trabajo dicen, nosotros confiamos de que vamos a lograr el milagro de encontrar gente con vida. Entonces, eso te da mucha esperanza. Claro. Muchísimas gracias, Rafael Camacho, por este contacto y pues un abrazo solidario a ti y a tu familia. Igual para ustedes, Jesús, y para ti, Rubén. Muchas gracias. Rafael, y también nuestra solidaridad a todos los venezolanos. Y también ha habido aquí mucha respuesta de los propios venezolanos en distintas ciudades del país que se han organizado para recabar ayuda y enviarla hacia allá. Y seguramente la habrá de los mexicanos que lo han demostrado también en otras circunstancias. Y eso que decían, veían esta nota que estaban estas cifras, dice que se cierra la ventana de oportunidad de las 72 horas para rescatar con vida a personas atrapadas, que se ha cerrado. Eso no es cierto. Según la experiencia aquí en México, bueno, incluso después de varias semanas, si mal no recuerdo, en el sismo del 85, algunos de los bebés del hospital pediátrico que se derrumbó se encontraron casi al mes. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero entonces todavía deberían buscarse con vida a más sobrevivientes. Creo que las dimensiones del impacto son enormes, Rubén, hay que terminar de ver. Impresionante. Ahorita que hablabas del terremoto del 85, la cifra oficial de allá fueron 6,000, entre 6,000 que fue la cifra oficial, pero entre 6,000 y 20,000 es el cálculo que hay de muertos en México. En México en el 85. Creo que oficialmente es 10,000, pero todo el mundo estábamos mucho más seguros de que era una cifra subestimada deliberadamente para minimizar la tragedia. Parece que está ocurriendo lo mismo. Algo similar también. Y vamos a ver las repercusiones políticas de esto, Rubén. Solo hay que recordar, esa misma región de La Guaira fue impactada muy fuertemente por una serie de derrumbes y aludes en diciembre del año 99. Ahí murieron entre 10,000 y 30,000 personas ahí en La Guaira por estos derrumbes, gente que nunca apareció tragada por el mar. Y eso fue en el inicio del gobierno de Hugo Chávez, que de hecho ahí llegó a Estados Unidos ofreciendo supuesto apoyo humanitario, buques y equipos, y en ese momento Chávez dijo, no, aquí nos encargamos nosotros, y ese fue el inicio, digamos, de esa ruptura política con Estados Unidos que nos lleva a este contexto. Hay que ver el impacto político que eventualmente ese terremoto va a tener en un gobierno pues que está en fragilidad después del secuestro de su presidente en enero de este año, ¿no? Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 para cerrar el programa de este lunes 29 de junio y vamos ahora sí a compartir información sobre la crisis por desaparición de personas. En lo que va del año se han registrado 11.746 reportes de personas desaparecidas en todo el país y no localizadas, de las cuales 6.978 han sido encontradas y 4.768 siguen en calidad de ausentes, según el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, hay una efectividad de localización de aproximadamente del 60%. Del total de localizados, 6.544 fueron con vida y 434 fallecidos, y de acuerdo con las estadísticas públicas, de los 4.768 reportes de quienes continúan desaparecidas, principalmente son de la Ciudad de México 541, Michoacán 379, Sinaloa 351, Nuevo León 341, Baja California 340, Sonora 289, Guanajuato 262, Chiapas 225, Jalisco 220 y Veracruz con 206. Dice que recuento que de esas casi 12,000 desaparecidos, el 74% son hombres, sobre todo en las edades entre 15 y 35 años de edad, y el 25% son mujeres, sobre todo, fíjense el rango de la desaparición de mujeres, de 10 a 20 años. También cuenta que, según el Registro Nacional, de estos 4.768 casos, 662 se reportaron en enero, 738 en febrero, 879 en marzo, 838 en marzo, 951 en mayo, fue como el pico, y sí, 700 en lo que va de junio. O sea, va en ascenso, todo indica, ¿no? Mientras transcurre el año, y también se reportan desaparecidos de 29 de distintas nacionalidades. 29 son de Estados Unidos y 11 de Colombia, 8 venezolanos, 7 hondureños, entre otros datos. Y en esta nota de la jornada se recuerda que el Registro Nacional, hasta el día de ayer, fíjese usted, ya rebasamos los 135,000 desaparecidos, 135,271 es la cifra oficial. Vamos a algunos casos puntuales. La desaparición de 3 jóvenes en Puerto Vallarta mantiene activados los protocolos de búsqueda de la Fiscalía de Jalisco. Las personas reportadas como desaparecidas el fin de semana son Flor Yoselín Espinosa Contreras, de 18 años, Elvira Montserrat Guzmán Mascorro, de 14, y José Israel Ramos Mejía, de 17. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, fueron vistos por última vez el 25 de junio en las inmediaciones de la comunidad de El Zancudo, sobre la carretera estatal 544, en el tramo que comunica Puerto Vallarta con la delegación de Las Palmas. Es una nota de NTR del viernes pasado. Cuenta que los familiares difundieron en redes sociales que los 3 jóvenes habrían desaparecido cuando se encontraban en una parada de autobuses allá en Vallarta. En el caso de Flor Yoselín, señalaron que se dirigía a una ceremonia de graduación en Ixtapa. La joven habría informado a sus familiares que la llevaban rumbo a Ciudad Guzmán, donde pasarían por otras personas. Después ya no tuvieron contacto con ella. En las publicaciones se mencionó la posibilidad de que las víctimas hayan sido privadas de la libertad. Y bueno, en un otro caso aquí en Guadalajara, autoridades y familiares mantienen activa la búsqueda de Julio César Martínez Herrera, de 24 años, trabajador de seguridad del sistema de tren eléctrico urbano Citeur, quien fue visto por última vez el pasado 26 de mayo al concluir su jornada de labor en la estación Ávila Camacho de la línea 1 en la colonia Mezquitán de Guadalajara. Desde ese momento no se ha tenido comunicación con el joven, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco metió una ficha para solicitar el apoyo de la sociedad para encontrarlo. Ahí compartiremos la nota con las características físicas de Julio César, que mide 1,70 m, pero cuenta que, según los familiares, días antes le habrían ofrecido un trabajo temporal fuera de Jalisco, situación que forma parte de las líneas de investigación. Y ya para cerrar, integrantes de la Asamblea Popular Jalisco y diversos colectivos y organizaciones marcharon la tarde de este viernes para demandar al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y a dependencias estatales y federales la instalación de mesas de trabajo para la atención de problemas relacionados con movilidad, vivienda, desaparición de personas, acceso al agua y gestión de recursos, algo que ya habíamos comentado, de que entre las demandas estaba justamente el mal servicio del agua. Jesús, ya casi nos vamos hoy en Resonancias. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hacer un pequeño recuento histórico, a recordar este sonido que surgió en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, a finales de los 80, y recorrió el mundo con el nombre de Trip Hop, bandas muy importantes que surgieron ahí. Acompáñenos a las 11 de la noche a hacer este recorrido acá en Resonancia. En Resonancias a las 11 de la noche con Jesús Estrada, y en estos momentos, apenas nosotros nos despidamos, entrará Gaby Bautista con su Voz de la Luna, totalmente invitados, y luego la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente para otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.